la sala de audiencias. Y el presidente, como no sabía de derecho, nosotros nos sentamos y el público estaba así como ustedes, ¿no? Y había una banca grande ahí en medio. El presidente tenía pues su privilegio, no podía estar con el resto, se sentó en la banca. Entonces comienza a preguntarme, dice, ¿y cómo funciona? Le digo, bueno, al lado derecho está el fiscal, que es el que persigue, acusa. A la izquierda está el abogado que defiende. Nosotros somos los jueces que escuchamos y al final resolvemos como creemos que debe ser. Absolvemos o condenamos. Y esta banca, ahí se siente el acusado. ¿Qué? O sea que yo ahorita sí, usted ahorita es acusado formalmente. Algo en el futuro después común. El presidente era Fujimori. Pasaron los años y bueno, él terminó ocupando ese lugar, ¿no? Ya cuando yo estuve de vocal instructor en la Corte Suprema, él pidió también cumplir la condena en su casa. Hicimos una audiencia y él parece que recordó ese momento. Por supuesto, al momento de resolver le denegamos la solicitud, quedó ahí. Bueno, cuento esta anécdota porque marca una parte de la historia de mi vida. Quería venir a ustedes a conversar algunos temas que preocupan el derecho, preocupan la justicia, fundamentalmente a la justicia, porque quienes escogen ser fiscales, jueces o abogados es porque tienen en mente como proyecto hacer algo por la justicia. Y la justicia solamente se logra a través de los tribunales, los jueces y aplicando la ley. De que ya con cierta autoridad hoy día, por mi trayectoria que ustedes han escuchado, yo también enseño derecho en academia, procesal penal, por supuesto, constitucional a veces, y he sido profesor de posgrado en San Marcos y en Trujillo. Y el tema débil del derecho de los jueces, de los fiscales, es que nunca nos enseñaron a interpretar las leyes. Nos enseñaron a interpretar literalmente la ley. Y eso no es suficiente, porque la primera interpretación es la literal. Pero los legisladores siempre hacen unas leyes confusas. ¿Cómo interpretar una ley confusa? Ahí tienen que entrar derecho comparado, derecho constitucional, lógica jurídica, y eso no nos enseñan en la universidad. Eso lo hemos venido a aprender ahora en las escuelas de posgrado o en la práctica misma, o de repente uno que comienza a estudiar, ¿no? Uno de los temas más complicados que se ha hecho es el tema de la prescripción de la acción penal. Sobre eso, hasta hoy día, hasta el mismo Tribunal Constitucional, entre ellos no se ponen de acuerdo cómo interpretar la ley. Y de eso he querido hablarles hoy día. Pedí al administrador que repartan una hojita por ahí, no sé si le habrán repartido. Quiero comenzar para interpretar un tema, este tema justamente, dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que muchos lo hemos leído y pareciera que dicen lo mismo, pero si ustedes lo analizan al fondo no es lo mismo. Y con estos artículos se fundamentan sentencias incluso. Y los jueces, desde el primer nivel hasta la Suprema, confunden lo que es el contenido del artículo 22 de la Ley Orgánica con el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 22 se titula Carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial. En síntesis, este artículo dice que la Corte Suprema, las salas especializadas,
de la República publican en el Diario Oficial del Peruano cuando encuentran que hay un problema de interpretar la ley, lo que ellos le llaman doctrina jurisprudencial. Así dice el artículo 22, doctrina jurisprudencial. Cuando la ley es oscura, alguien tiene que interpretarla, tienen que ser los jueces. Pero la interpretación más autorizada a que todos los niveles inferiores acepten es la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema del artículo 22. Este artículo dice que esa doctrina jurisprudencial, y así el título está, carácter vinculante, tiene carácter vinculante. Y todos los jueces del Perú tienen que aceptarla. Y la Corte Suprema dice, y que hay otra sala que piensa, algún magistrado piensa diferente, convoca a un acuerdo o pleno casatorio. En lo civil hacen eso la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene plenos casatorios civiles. La Sala Penal también ha hecho plenos casatorios. Pero lo interesante es la parte final de este artículo y sobre eso vamos a hablar. Dice lo siguiente. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden excepcionalmente apartarse de sus resoluciones jurisdiccionales de su propio criterio jurisprudencial, motivando debidamente su resolución, lo que debe hacer conocer mediante nuevas publicaciones también en el Diario Oficial del Peruano, en cuyo caso debe hacer mención expresa del precedente que deja de ser obligatorio por el nuevo. La Corte Suprema tiene que sacar una sentencia, en este caso de casación, donde dice, yo como Corte Suprema, esta jurisprudencia vinculante ya no la voy a seguir respetando, vamos a sacar otra jurisprudencia, porque la ley lo dice. Y eso tiene que hacerse así. Cuando aparece el nuevo Código Procesal Penal, en su artículo 433, numeral 3, dice, en un recurso de casación, la Corte Suprema puede declarar su decisión ante una interpretación de una ley, un precedente vinculante, una doctrina jurisprudencial, y todos los jueces deben aplicarla. Y si no la aplican, los jueces están expuestos a sanciones de la ley de la carrera judicial. El proceso civil igual. El proceso civil, el artículo 398 y el 398 sobre las casaciones. Y el 400 dice que la Corte Suprema puede dictar un precedente igual, como dice el 22. Y es obligatorio para todos. Pero cuando hubo el nuevo Código Procesal Penal, aparece un debate. El nuevo Código Procesal Penal trae dos figuras que a los jueces les rompieron la cabeza. Uno de ellos era la condena del absuelto. Ustedes lo habrán visto, lo habrán trabajado. El código dice que el que es absuelto en primera instancia puede ser condenado en segunda instancia. Pero eso es un absurdo. Porque los tratados internacionales dicen que todo condenado tiene derecho a que su sentencia sea revisada. Y si el que viene absuelto lo condenan en apelación, ya no hay otra instancia. ¿Dónde lo van a revisar? Algunos dirían casación, pero la casación no es una instancia. No es una instancia, es un recurso extraordinario, no es instancia, no se actúan pruebas. Ese fue el primer problema que tuvieron los jueces penales.
Se reunieron en un acuerdo plenario y no alcanzó mayoría absoluta, o sea, no se resolvió. Entonces, la Corte Suprema sacó un precedente vinculante, que no se puede condenar al que viene absuelto, solamente se declara la nulidad y se hace un nuevo juicio hasta que hayan 2 condenas, ahí recién. Pero se le dijo en esas casaciones que el legislativo crea una instancia en el código para que cuando se condena al que viene absuelto, apele, se crea otra instancia y en esa instancia se vuelva a haber un juicio de apelación. Eso no se hizo nunca. Eso está desde el año 2012 y nunca se hizo hasta hace poco que se ha modificado la ley. Otro problema que tuvo, fue novedad, era la suspensión de la prescripción de la acción penal. ¿Qué dice el nuevo código? El nuevo código dice, 339, numeral 1, dice, actualmente, la formalización de la investigación preparatoria del fiscal, que era lo que antes en el viejo código era el autoapertura de instrucción, suspende el plazo de prescripción, nada más, no dice nada más. Cuando comience el código a ejecutarse en Guaura, los jueces dicen, pero ¿y hasta cuándo se suspende? El código no dice. Entonces los jueces dijeron, no, la suspensión, se han equivocado, no es suspensión, lo que han debido poner ahí es interrupción. Entonces nos vamos al Código Penal y el Código Penal dice, la interrupción corta el plazo prescriptorio. Pero en un punto aparte dice, esta interrupción no podrá ser mayor del plazo ordinario más su mitad. O sea, desde que ocurrieron los hechos, plazo ordinario más la mitad, si no hay sentencia definitiva, prescribe. Y así lo comenzaron a aplicar, ¿no? Comienzan las primeras sentencias en Guacho, en Guagua. Y otros jueces dijeron, no, esto hay que la Corte Suprema lo vea. Entonces, ya estamos, han pasado, el código empieza el 2006, el 2010 ya pasaron 4 años. La Corte Suprema dice, vamos a reunirnos para aclarecer este tema. Se reúnen en lo que se llama el Acuerdo Plenario 1 del 2010. Los magistrados de la Corte Suprema dijeron, esta suspensión del código no es de la suspensión del Código Penal, tampoco es interrupción, es una suspensión sui generis. ¿Pero y cuánto es el plazo? ¿Por qué se preocupan del plazo? Si el Código Procesal nuevo es ágil, no van a durar los procesos mucho. Es más, el código dice, la investigación preparatoria dura tanto tiempo, el juicio oral en audiencias, no se actúan pruebas, tanto tiempo, la apelación, tantos días, la casación, tantos días. No hay que preocuparnos por la prescripción. Y así se resolvió. Eso se resolvió en el Acuerdo Plenario 1 del 2010. Ahí comenzamos a preguntarnos. Oye, pero ¿y qué es el Acuerdo Plenario? Y ustedes ven en los acuerdos plenarios, dice Acuerdo Plenario número tal, 116-Consejo Ejecutivo PJ, ¿no? 110, ahí está el 116. ¿Qué dice el 116? Ustedes lo tienen a la mano ahí en su escrito. Dice, vamos a leer porque de esto trata todo, ¿no? El 116 dice, los integrantes de las salas especializadas de todas las cortes pueden reunirse en plenos jurisdiccionales, nacionales, regionales o distritales, a fin de coordinar algunas interpretaciones. Y para tratarse la Corte Suprema dice lo siguiente, los jueces de las salas especializadas de la Corte Suprema, o sea, los civiles, los penales, y la Sala Constitucional también, los jueces de las salas especializadas de la Corte Suprema pueden reunirse y aprobar por mayoría absoluta, si no hay mayoría absoluta no se aprueba, reglas interpretativas que serán de obligatorio cumplimiento e invocadas por los magistrados de todas las instancias.
En caso de que los magistrados decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar su resolución, dejando constancia de las reglas interpretativas que desestiman y de los fundamentos que invocan. Pareciera que dice lo mismo que el artículo 22. Y aquí viene la interpretación, que es lo que nos falta. Y estos artículos parecen decir lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre doctrina jurisprudencial y pleno jurisdiccional? ¿Cómo interpretamos eso? Mientras que en el uno dice carácter vinculante de doctrina jurisprudencial, en el otro dice que los jueces pueden apartarse dando su razón, ¿no? No es lo mismo. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice, cuando habla en el artículo 138, la función jurisdiccional es realizada por el Poder Judicial. La potestad de administrar justicia es única y exclusiva del Poder Judicial. O sea, los jueces son los únicos que administran justicia, ¿no es cierto? Y el artículo 139 dice, son principios de la función jurisdiccional, 22 incisos, la imparcialidad, no dejar de administrar justicia, no aplicar, no hacer interpretaciones extensivas o analógicas de la ley, todo eso, los 22 incisos. Y el artículo 146 dice, cuando habla de la independencia de los jueces tienen como garantía del Estado su independencia, 146. Numeral 1. Los jueces solamente se deben a la Constitución y a la ley. O sea, los jueces obedecen solamente a la Constitución y a la ley. Y si una ley es contraria a la Constitución, el 138 le dice, si es contraria, te apartas, haces control difuso, inaplicas la ley y aplicas la Constitución. Ahí está la función jurisdiccional. Si eso es función jurisdiccional, entonces función jurisdiccional es cuando el juez dicta una resolución en un expediente, en un caso concreto que puede ser apelado, en un caso donde le pueden decir tú eres imparcial, lo pueden recusar. Esa es la función jurisdiccional. Entonces, los jueces, hay muchos jueces, vienen a dar una charla, eso no es función jurisdiccional, es una función administrativa, es una función personal. Solamente es función jurisdiccional cuando el juez firma una resolución, como órgano unipersonal o colegiado. Eso es función jurisdiccional. Cuando el juez o la sala de la Corte Suprema dicta una resolución en un caso concreto, como dice el artículo 22, eso se llama jurisprudencia. Y cuando es de cumplimiento obligatorio, se llama doctrina jurisprudencial. Vinculante. Otros le llaman precedente jurisprudencial o precedente vinculante. Hasta ahí está claro. Sobre esa decisión se puede apelar. Pero un acuerdo plenario, ¿es función jurisdiccional? ¿Resuelve sobre un caso concreto? No. ¿Es una sentencia? No. ¿Un acuerdo de pleno jurisdiccional puede ser apelado? No. Entonces, los acuerdos plenarios no son jurisprudencia, menos vinculante. Aun cuando la ley dice plenos jurisdiccionales, son plenos jurisdiccionales porque se reúnen los jueces, pero no es en el ejercicio de la función jurisdiccional. A raíz de estos debates que han habido ahora, se está esclareciendo este tema.
Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque hay sentencias de casación, como vamos a ver más adelante, que dicen que los acuerdos plenarios o los plenos jurisdiccionales es jurisprudencia vinculante. Y no es así. Están mal. Están leyendo equivocadamente, están interpretando equivocadamente esos dos artículos. Entonces vamos a comenzar esto que yo le he llamado racionalidad en la prescripción de la acción penal. ¿Y por qué lo hemos llamado racionalidad de la prescripción de la acción penal? Bueno, ahí está lo que yo les dije, que el artículo 138 de la Constitución dice: la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos. ¿Cuáles son los órganos jerárquicos del Poder Judicial? Eso también está en la Constitución, los órganos jerárquicos. El 143 dice: son órganos jurisdiccionales, juzgados, paz, cortes, Corte Suprema. ¿Y dónde está en esa escala de la Constitución los plenos jurisdiccionales? No están. Por eso es un poder del Estado y los jueces representan a un poder del Estado cuando dictan o firman una resolución. Pero los jueces no pueden interpretar la ley literalmente o una ley como ellos quieren, de repente porque creen que así están resolviendo bien. No. Las decisiones de los jueces, como dice la diapositiva, tienen que ser racionales. Y aquí viene un problema que a nosotros no nos han enseñado a cómo hacer la decisión racional. ¿Qué se entiende por una decisión racional? Quiere decir que una sentencia, por hablar de una resolución, un modelo, una sentencia tiene que responder el test de racionalidad. ¿Qué significa? El juez tiene que sustentar, explicar, dar las razones respetando las reglas de la lógica jurídica o la argumentación. Entonces, la lógica jurídica, no la lógica pura, sino la lógica jurídica, que es la lógica aplicada al derecho, nos da dos tipos de motivaciones o de explicaciones que deben dar los jueces. La motivación interna, que es la que siempre nos han enseñado en la universidad, llamada subsunción, y la motivación externa, que eso es lo que a veces mucha gente no entiende. Un ejemplo de motivación interna: aquel que viola a una menor de 13 años de edad, la pena es cadena perpetua. Si alguien comete un delito de violación de una menor de edad, la pena tiene que ser cadena perpetua. Y si así lo dicta la sentencia, está bien motivada. Pero motivación interna. Y lo que más nos interesa en las sentencias es la motivación externa. ¿En qué consiste la motivación externa? Que cada premisa, el Código Penal dice: viola a una menor de 14, pena cadena perpetua, y hay un sujeto que ha violado a una menor de 14, 13 años, y le ponen cadena perpetua. Estas dos cosas tienen que estar probadas. Violó a una menor de 14 años o de 13 años, ¿cómo se prueba la edad de la menor? ¿Cómo se prueba? El documento legal que todos tenemos, partida de nacimiento. Y si no tiene partida de nacimiento, hay personas que no pueden tener partida de nacimiento. Tendrá que haber pues un peritaje, ¿no? Médico, que generalmente lo hacen los médicos a raíz del desarrollo de glándulas, dentadura, un montón de requisitos que los médicos utilizan. Pero esa pericia, las reglas médicas dicen que son un año para arriba y un año para abajo. Cuando hay que interpretar eso, ¿es para arriba o para abajo? Cuando es un proceso penal, tiene que ser a favor del proceso. Algunos han establecido esta regla, lo someten, otros no lo someten.
¿qué sucede si esa menor, por decir de 14 años, que no tenía partida de nacimiento, que no tiene partida de nacimiento, aparenta que tiene 18 años? Hay mujeres desarrolladas que aparentan tener más de 16, 17 años. Incluso cuando tienen sus relaciones sociales, ellos dicen que tienen más de 15 años. Y si eso hubo en el agente cuando tuvo relaciones que fueron consentidas, ¿saben? Cuando es menor de 14 años, si sean consentidas, no valen. Pero si son consentidas y ella toda la vida le dijo a toda su comunidad que tenía 16 años, entonces los jueces aplican ahí el error de tipo. Ahí viene la interpretación. O a la inversa, ¿qué sucede si la menor violada es de 14 años y el hombre lo condena a cadena perpetua? Pero él después dice, señor, yo no he podido traer mi partida al juicio, pero en sede de apelación saca su partida, en un pueblito les haga mi partida. Yo tenía, cuando tuve relaciones, 16 años. Ella era un menor de edad, no podían condenarla. Esa sentencia es nula. ¿Por qué? Porque se dictó sin un sustento de la premisa que era mayor de edad. Y en la primera, sin un sustento que era la menor, no era menor de edad. En eso consiste la motivación externa. Gracias. Si no hay motivación externa, es nula. Y en la lógica, eso se llama una falacia. O sea, lo que nosotros comúnmente le llamamos una mentira, una falsedad. Y el Tribunal Constitucional ha declarado muchas sentencias nulas por incurrir en esto, por falta de motivación externa. El primer caso histórico, ¿recuerdan ustedes el caso de esa estudiante que peleándose con su mamá se cortó? ¿Cómo se llamaba la señorita? Pues un caso para... ¿Cómo? Juliana Yamoja, ¿no? Todo, el TC sacó esa sentencia, y ahí está, motivación externa, motivación interna, y cómo ahí se demostró que la Corte Suprema se había equivocado. ¿Cuál fue el argumento para condenar a Juliana Yamoja? La Suprema dijo, Juliana Yamoja solamente tiene 3 cortes y la mamá tiene 20. Como la mamá tiene 20, la Juliana es culpable. El TC dijo, esa no es una motivación válida. ¿Qué sucede si con un solo corte le den la yugular? La matan. Declararon nula esa sentencia, hicieron otra sentencia y parece que en la otra ya explicaron mejor cómo debería ser la motivación externa. Pero históricamente esa es la primera sentencia que se trata este tema. Los jueces, al aplicar un texto legal que es contradictorio, impreciso, tiene lagunas, contradicciones, y a veces hasta es inconstitucional, no pueden decir, yo no voy a resolver este caso, porque la Constitución les prohíbe. Dice, los jueces no deben dejar de impartir justicia por deficiencia de la ley, en cuyo caso deben aplicar los principios generales. Los principios generales son estos que estamos hablando, ¿no? Los principios constitucionales. El único autorizado para darle claridad a esas confusiones son los jueces, recurriendo a los principios. Y cuando ellos hacen esto, crean jurisprudencia. Eso se llama jurisprudencia. Y cuando es de la Suprema, una jurisprudencia más autorizada. Y cuando la Suprema dice, esta jurisprudencia es vinculante, es un precedente. El único que está autorizado también para dictar precedentes es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un precedente y tiene que respetar, ¿no? Entonces hay que ir más allá de la interpretación literal. La Corte Suprema establece pautas que deben ser asumidas por los jueces. Esto se llama jurisprudencia vinculante, doctrina jurisprudencial, precedente vinculante también. Eso está en el artículo 22 que hemos leído al comienzo. Esos son. Jurisdicción
Jurisprudencia viene de dos términos: juris, derecho, y dicción, decir, hablar. El único que dice derecho son los jueces, a través de sus resoluciones, en su sentencia. El artículo 22, que le hemos dado lectura, y el artículo 3885 del Código Procesal Civil, que dice que la Corte Suprema puede convocar al Pleno de los Magistrados Supremos Civiles a efecto de emitir sentencias que constituyen o varíen un precedente. Para los civilistas. Y para el penal, el 433.3. ¿Qué dice? Numeral 3. Que lo resuelto constituye doctrina jurisprudencial vinculante a los órganos jurisdiccionales penales diferentes a la Corte Suprema. Y lo más interesante, señores, dice, la cual permanecerá hasta que otra decisión expresa lo modifique. Y esto no se cumple en el Perú. Vamos a ver. 433.3. Permanecerá hasta que otra decisión expresa la modifique. La jurisprudencia vinculante tiene que ser construida bajo el test de razonabilidad. La regla de motivación interna, motivación externa de las premisas. Tanto en su parte normativa como fáctica, así como los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Hemos visto, pues, si hay un menor que lo están condenando y es menor de edad, no tiene un sustento normativo, porque la ley dice solamente se condenan penalmente a los mayores de edad. Mayores de 18 años, si es menor de edad, todo eso es nulo. No hay sustento normativo. O de repente no hay una pericia que diga que la menor ha sido violada, está virgen. Y no hay una pericia que diga que ha sido violada, que ha sido deflorada, está virgen. Podrá haber otro delito, lesiones, lo que sea, pero no violación. Falta de un sustento, en este caso, de prueba. La doctrina jurisprudencial del artículo 22 no debe confundirse con lo que legisla el artículo 116 cuando se refiere a acuerdos plenarios. Erróneamente, en muchas sentencias, los jueces penales de primera instancia, superiores y la casación de la Corte Suprema, hay confusión de esto. Vamos a ver algunas casaciones que dicen esto. Les decía que el nuevo código, cuando entra en vigencia, tuvo dos problemas. La condena del absuelto, ya se superó eso, porque ya se dictó una ley. Ahora se ha creado una instancia en la Corte Suprema. Entonces, cuando al que viene absuelto lo condenan, se va a la Suprema y la Suprema le hace un juicio de apelación. Con ese juicio de apelación ya se dan pues los dos requisitos, ¿no? Ahí habrá que discutir en el futuro si sobre eso hay casación o no hay casación. Algunos dicen que no hay casación porque ya los Supremos lo dijeron. La Corte Interamericana, en un caso de Venezuela, ha dicho que sí puede haber casación. Bueno, eso ya será para el futuro. Lo resaltante en este condena el absuelto es que la Corte Suprema sacó una casación que dijo que no se puede condenar al que viene absuelto. Pero pasan los años, yo estaba en la Suprema cuando sacamos esa casación, ¿eh? Precedentes vinculantes. Pero pasan los años y alguien por ahí dijo, no, sí se puede condenar, por dos razones, porque el código lo dice y otro porque, si bien es cierto, no hay apelación, pero hay casación. Y en casación se puede ver si lo han condenado incorrectamente y se corrige. Y esta tesis comenzó a caminar. Y hubo un caso muy famoso que ustedes lo habrán leído por los periódicos o visto en la televisión, de que en Trujillo, en las épocas del año 2005, 2006, había bastantes secuestros. Entonces la policía comisionó al mejor de su gente que tenía, lo mandó a trabajar a Trujillo. Llegaron a Trujillo, desaparecieron los secuestros. ¿Qué habían hecho estos señores? Con este proceso se supo cómo había sido la cosa. El coronel Elidio Espinosa es designado a comandar un grupo ahí.
infiltra con inteligencia gente entre los delincuentes. Y estos infiltrados logran convencerlos para tener una reunión donde les iban a dar armas. Y van todos a la reunión, llega la policía y los mata a todos. Desaparecieron los secuestradores. Pero hubo un herido por ahí que no había muerto, y él es el que habla, después muere. Y a raíz de ese dicho, le abren proceso a todos los del cuerpo policial que habían intervenido en eso. Encabezado por Elidio Espinosa. Elidio Espinosa se llega a ser tan famoso que Trujillo lo elige alcalde. Elegido alcalde en Trujillo. Acaba su periodo y ya lo llaman para el juicio oral. Estos hechos ocurrieron en el 2007. Ya han pasado tantos años, ustedes saben, las pruebas se van perdiendo. Y en el primer juicio van todas las pruebas. ¿Cuál era la prueba principal? Que las balas encontradas en los muertos no coincidían con las balas de los policías que habían intervenido. Los revólveres de las policías no coincidían, la simetría de las balísticas. Lo absuelven. Va en apelación, los vocales a veces como no ven juicio, no ven prueba, se van por lo más fácil. No, que hagan otro juicio, ahí para condenar. Nulo, otro juicio. Otra sala, colegiado. ¿No? Es grave. Secuestro, asesinato. Segundo juicio, nuevamente. Testigos, pruebas periciales. Lo vuelven a absolver a los 8. Sueltos. Sala, apelación. Se va a otra sala y la otra sala dice, no, ahí no han valorado bien. Es más, dice la sala, han debido actuar esta prueba, como si fueran fiscales, los jueces dicen, deben actuar esta prueba. Regresa, nuevo juicio, los vuelven a absolver. Se ponen apelación, se va en apelación, y la sala nuevamente declara nulo y que hagan otro juicio. Ya han pasado como 8 años. Los abogados, procesados, uno de ellos dice, señora, ¿cuándo va a acabar esto? Invocan plazos razonables. Interponen casación porque están violando el plazo razonable. Va a la Suprema. Y la Corte Suprema, los jueces de la Corte Suprema dicen, sí, efectivamente, ya mucho ya. Señores jueces, ustedes no han debido declarar nulo esa condena. Ustedes hagan juicio de apelación. Y si ahí creen que van a condenarlo, condénenlo nomás, no hay problema. No viola el código. Y si viene en casación, ya nosotros veremos si ustedes se han equivocado o han acertado. Prácticamente, la Corte Suprema deja sin efecto los precedentes vinculantes que había dicho que no se puede condenar. Pero no declara precedentes lo que están resolviendo, ni deja sin efecto los anteriores. Regresa. Los vocales de Trujillo reciben el expediente y van a hacer otro juicio de apelación. Hacen el juicio y como la Suprema le ha dicho que si quieren los condenen, los condenan. Pusieron 30 años. Pero que no se ejecute la condena hasta que la Suprema se pronuncie. Va a la Suprema, si la Suprema le había dicho condénenlo nomás, ¿qué cosa iban a hacer? La Suprema dijo, está bien, infundado el recurso de casación. Pero en ese interín, Elidio Espinosa muere. Muere Elidio Espinosa. Suprema dice ya con respecto a él que se extingue el proceso y solamente los otros, y sacan la orden de captura para los otros 7 policías. Los abogados, como es natural, condenan a los procesados, a los sentenciados, interponen habeas corpus. Primera instancia, infundada, segunda instancia, infundada, va al TC, y el TC dice, oye, pero había un precedente, y ese precedente no lo han dejado sin efecto. Por lo tanto, nula la sentencia. Además, la Corte Interamericana ha dicho, en casos de Argentina, Venezuela, y en el caso de Costa Rica, que no se puede condenar al que viene absuelto. Tiene que haber 2 instancias. Y para ese interín ya había salido la ley que facultaba la apelación. Entonces, declararon nula la casación, y que la Corte Suprema haga el juicio de apelación, el segundo juicio de apelación. Iba a comenzar el segundo juicio
y los abogados han recusado a la sala porque son los mismos que vieron la casación anterior y están en eso. Todavía no comienza el segundo juicio, están en eso. Han pasado del 2007 a la actualidad y es un caso que la justicia penal no resuelve. Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos interpretando bien los textos. Y el segundo caso es la suspensión de la prescripción de la acción. Como les decía, el texto original dice que se suspende, pero no dice hasta cuándo. Como ya pasado 6 años, la Corte Suprema se reúnen y sacan el Acuerdo Plenario 1 del 2010, en noviembre del 2010, y dice que es una suspensión sui generis, que no es el penal, ni es interrupción, ni es suspensión del penal, es sui generis, y que por el plazo no nos preocupemos. Y de este problema indiscutible entre los jueces, y en marzo del 2012 yo ya estoy en la Corte Suprema, me convocan, y ahí varios magistrados dijimos, no, esto ya tiene que acabar, hay que fijar plazos. Y el código dice, desde la suspensión y el acuerdo plenario 1 no ha fijado plazo, entonces, ¿cómo entendemos que esa suspensión, que es sui generis, sea igual que la interrupción que dice el Código Penal? O sea, un ordinario más la mitad. Desde que el fiscal formaliza investigación, ordinario más la mitad, si no hay sentencia, prescribió. Pero los acuerdos plenarios no es ejecutor, no es jurisprudencia vinculante. Entonces dijimos que en una casaciones desarrollen esto y digan que es precedente vinculante. Entonces la Corte Suprema sacó 3 casaciones, que ahí están. El recurso de casación 383-2012, La Libertad, que es del 15 de octubre del 2013. Yo firmo esa casación, uno de los firmantes. Y ahí dijimos que es el ordinario más la mitad desde que el fiscal formaliza. Después otro recurso de casación de Santa, en marzo del 2017, ponente el doctor José Neira Flores. Firma Biestein, Duberlí, Salazar Arenas, todo lo que integraban. Yo ya no estaba ahí, había salido. El recurso después hubo otro recurso de casación, del Santa también, la casación 442 del 2015 y abril del 2017. ¿Qué decía esta casación? Un caso nomás, pero es lo mismo para todos. ¿Qué cosa dice la casación? Dice que se cuenta desde la fecha que el fiscal formaliza un plazo ordinario más la mitad. Si no hay sentencia, prescribió. En este proceso, casación 332-2015 del Santa, es un delito de lesiones leves, artículo 122 del Código Penal. Pena máxima, 2 años. Plazo ordinario, 2 años, extraordinario, 2 más 1, 3 años. ¿Cuándo se cometió el delito? El 3 de diciembre del 2011. ¿Cuándo formaliza el fiscal? 19 de diciembre del 2012. Consecuentemente, dice la sentencia, el plazo de prescripción es, si el fiscal formaliza el 19 de diciembre del 2012, más 3 años, 19 de diciembre del 2015. Y lo declararon prescrito. Así lo dice la casación. Pero en la parte resolutiva dice lo siguiente. Según el artículo 427, inciso 4 del Código Procesal Penal, que es para los efectos de la casación, y el 433, inciso 3, que habla del precedente vinculante, jurisprudencia vinculante, disponen que este fundamento es doctrina jurisprudencial. Esta doctrina hasta hoy día no la han cambiado.
No existe otro precedente que haya cambiado esto. Entonces tenemos que seguirlo respetando, ¿no? Pero aquí viene en la realidad lo que ocurre en la práctica. A partir del año 2018, cesaron estos magistrados que sacaron estas casaciones, pero el tema no es las personas, sino son los fundamentos, ¿no? Entonces llegan nuevos magistrados a integrar la sala permanente, porque es la que ve las casaciones, y a partir del 2018 se comienza a interpretar la ley de otra forma. Y lo grave está en que si ustedes leen estas casaciones que les voy a decir a partir del 2018, dicen, como dice el acuerdo plenario 1 del 2010, como dice el acuerdo plenario 3 del 2012, que habíamos dicho que es el ordinario más la mitad y si no prescribe, dicen ellos, el plazo de suspensión es el ordinario más la mitad. Pero como es suspensión, está suspendido. Vencido este plazo, recién se cuenta otro plazo ordinario más otra mitad. O sea, 2 veces plazo extraordinario. O sea, lo que era un delito de 3 años y el plazo extraordinario era 4 años y medio, pasó a ser 9. Desde el 2018 lo han venido aplicando y nadie ha reclamado, ni los abogados. Y los jueces en instancias inferiores igual, como dice la casación, porque en casaciones dijeron esto, es un sofisma, que las casaciones del Santa nunca dijeron que se duplican. En ese delito de lesiones dijeron 4 años y medio y si no ya prescribió. ¿De dónde sacaron eso? Nunca dieron una razón. Desde el 2018 se vino aplicando esto. Entonces, en esa diapositiva, ahí tenemos los acuerdos plenarios que se dictaron. El acuerdo plenario 1, el acuerdo del 2010, el acuerdo plenario 3 del 2012. Y la jurisprudencia vinculante es la de la Libertad y las dos del Santa. Y ahí están las casaciones cuando comienzan a aplicar, a duplicar los plazos. Pero eso es ilegal, porque no hay ninguna ley que diga que se dupliquen los plazos. Pero nadie reclamó nada, nadie dijo nada. Los políticos, como son bien inteligentes con sus asesores, muchos de ellos estaban procesados. Pero los políticos, los congresistas, cuando los procesan, pasan al antejuicio. O sea, primero tiene que la Comisión de Constitución evaluarlos y pasan al fiscal de la Nación para que los denuncie. Vieron que había este vacío y el 25 de mayo del 2023 aprueban la ley 31.751. ¿Qué dice esta ley? Que la suspensión del plazo prescriptorio no puede ser mayor de 1 año. En 5 años, 1 año nomás. Y si es 1 año, los otros ya sería prescripción normal. Entonces, para que se archiven sus casos. Y hubo un escándalo. Después hubo un escándalo, al comienzo no. Entonces sale la ley. Yo me acuerdo, al día siguiente fui a la Corte Suprema, le digo, magistrados, oye, ya salió esa ley, ¿cómo? No, ya la estamos aplicando, ya la hemos aplicado. Y la Corte Suprema dicta 13 resoluciones a nivel de Corte Suprema aplicando esta ley. Ahí están las casaciones. Una de ellas era de un fiscal que lo habían intervenido para hacer el tráfico de influencias y un cohecho, creo que era. Entonces, lo condenan al fiscal, lo condenan a pena efectiva, pero dicen que se haga efectiva cuando la Suprema lo revise. Usted sabe que los fiscales superiores, cuando son procesados,
lo revisa el juez instructor, ¿no? Y ahí baja a la Corte Suprema. Entonces lo condenaron, pues, a esto. Va en apelación. Y en apelación confirma. Interpone casación. ¿Y qué dice la Suprema? Una semana antes o 2 semanas había salido la ley que decía el plazo de suspensión es 1 año. Dicen, como el plazo de suspensión es 1 año, este delito de patrocinio ilegal ya prescribió. Como ha prescrito, ya hay una pena que hay que rebajar. Se queda nomás con el coche. Pero como no tiene antecedentes, etcétera, le ponen, creo, 5 años, creo. Pero como ahora por 5 años ya no hay pena efectiva, pena suspendida. Y así sacaron 13 ejecutorias. Una extradición también de Argentina, también declararon prescrito. Estas casaciones, estas que se dictan, fecha, julio, agosto, una apelación de noviembre, y en noviembre, los últimos días de noviembre del año 23, se reúnen los jueces de la Corte Suprema en un acuerdo plenario número 5. Y los jueces que han dictado estas sentencias aplicando la ley, dicen no, esa ley es inconstitucional, no hay que aplicarla. Oye, pues si ellos lo han aplicado, es inconstitucional. Y los jueces del Perú deben hacer control difuso. Hacen un llamado a que los jueces del Perú hagan control difuso y no apliquen esa ley. Entonces, comienzan los jueces a ver, y ahí se esclarece más el tema. Oye, ¿puede un acuerdo plenario ordenar a los jueces hacer control difuso? Y eso no es sentencia, no es jurisprudencia. Entonces los jueces comienzan a rebelarse. No vamos a aceptar el acuerdo plenario. Comienzan a apartar. Y en Trujillo, las 3 salas penales de Trujillo, magistrados de manera unánime no han acordado, no han aceptado ni aplican el acuerdo plenario, porque dicen que no hay una razón para que se diga que la ley es inconstitucional. Porque lo que se dice que es 1 año de suspensión no es el plazo de prescripción, sino la suspensión nomás. Porque a ese 1 año hay que agregarle el ordinario más la mitad. O sea, es más todavía que lo que dice la Corte del Santo. Pero lo interesante del acuerdo plenario en la parte final dice, entonces, como es inconstitucional, hay que seguir aplicando las reglas del acuerdo plenario 3 y la de la jurisprudencia vinculante del acuerdo plenario 3. ¿Cuál es la regla de la jurisprudencia del acuerdo plenario 3? La del Santa, que dice ordinario más la mitad, no las que no fueron jurisprudencia y comenzaron a cambiar del doble. Y ahí se genera un debate. A nivel nacional estamos en esto ahora. La Corte Suprema, después de esto, cuando los jueces del interior del país comienzan a rebelarse, en Huancayo hay un doctor Janco, creo que es, sacó una de las primeras sentencias apartanas. Y Trujillo, todo Trujillo, Lima se ha separado algunos juzgados, algunas salas, Arequipa sacó una sentencia muy interesante, pero mal interpretó. ¿Por qué mal? Interesante, pero mal interpretó. ¿Por qué? Porque dice, los hechos han ocurrido antes del acuerdo plenario. Entonces, como el acuerdo plenario no tiene efectos retroactivos, no le alcanza. El acuerdo plenario 5 no le alcanza. Eso es una ley para que tenga efectos retroactivos. Está mal, ¿no? Pero así salen las resoluciones. Entonces, la Corte Suprema ha sacado 2 sentencias nuevas, casaciones, donde dicen, no, nosotros seguimos que es inconstitucional y que no hay que aplicar. Bonito sería que ahí quedó el pleito, pero entra a tallar el Tribunal Constitucional. Llega una sentencia donde en Huánuco, a una persona lo condenan por un delito. Pero cuando lo condena la primera instancia y la apelación, este delito ya había prescrito según las reglas de la casación del Santa.
pese a que piden prescripción, no lo declaran prescrito porque dice, no, se suspende y hay que duplicar. Entonces, esto sí, llega un habeas corpus al TC y el TC ha sacado estas sentencias recién, porque tiene fecha de enero, pero lo han publicado en junio. El de Huánuco, fecha 22 de enero del 24, publicada el 29 de junio del 24. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional en esta sentencia? Dice, cuando se dictó las dos sentencias ya habían prescrito, según la jurisprudencia vinculante del SANTA. Como esa jurisprudencia, dice el TC, no ha sido dejada sin efecto, tiene que respetarse. Y declara nula las condenas y ordenan que los jueces dicten una sentencia aplicando los plazos que establece la jurisprudencia vinculante del SANTA. Hubo otra sentencia interesante que a veces también no leemos bien los jueces. En la época del COVID, ustedes saben que la gente no podía venir al palacio, a los juicios, se estableció la virtualidad, pero aún así, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial sacó una disposición, una resolución administrativa a todos los jueces del Perú diciéndole que para no afectar, por esto la situación de la enfermedad, los plazos procesales se prorrogan. Y a nivel nacional se comenzaron a prorrogar los plazos. Y estuvo bien. Pero no hubo por ahí un juez que no le faltó imaginación y dijo, en este caso hay que leer la sentencia, pero ya prescribió, ha prescrito la semana pasada. Oye, pero el Consejo Ejecutivo ha sacado una resolución que hay que prorrogarlo. Entonces, se prorroga también el plazo de prescripción y lo prorrogaron y lo condenaron. Estas sentencias, 3 sentencias llegan al TC y el TC dice, la interpretación efectuada por la Sala Penal, y llega a la Corte Suprema en casación y la Corte Suprema dice, está bien, porque el Consejo Ejecutivo pues, ha prorrogado los plazos y se ha prorrogado los plazos de prescripción también se prorrogan. Los abogados interponen habeas corpus contra las salas de la Corte Suprema, sala permanente. Llega al TC y el TC ¿qué dice? Lo que ha dicho el Consejo Ejecutivo es una disposición administrativa. Y una disposición administrativa no puede dejar sin efecto una ley. 1. 2. El criterio judicial que han tomado los jueces, que es un criterio judicial interpretativo, no puede dejar sin efecto una ley. Eso lo dicen en esta sentencia, en su fundamento primero. En consecuencia, dice el TC, la interpretación efectuada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema es manifiestamente inconstitucional al pretender que mediante resoluciones administrativas se pueda modificar el contenido de una o varias disposiciones legales. Y declara nulo el recurso de casación y dispone que regrese a la Corte Suprema para que lo declare prescrito. Y la Corte Suprema ha tenido que declarar prescrito. Pues ya van 2 temas que se le va cayendo a la Corte Suprema. La condena, el absuelto y este. Llega también al Tribunal Constitucional una sentencia de Huánuco que condenan a una persona cuando ya había prescrito, siguiendo las reglas de la jurisprudencia vinculante. En esta sentencia, el tribunal dice, fundamento 35. Este tribunal observa que al ser la pena máxima para el delito en el presente caso 4 años, se concluye que el plazo de prescripción era 6 años y la fecha en que se formalizó la investigación preparatoria, es decir, desde el 27 de agosto del 2012, más 6 sería el 2018. Eso dice el Tribunal Constitucional.
En este sentido, el tribunal estima que la acción penal, al configurarse el supuesto sui generis, inciso 1 del artículo 389 del nuevo Código Procesal Penal, que se encontraba regulado a la fecha del juzgamiento, habría prescrito el 28 de agosto del 2018. Ese dice, o sea, los 6 años. Porque la Corte Suprema validó 6 más 6, 12 años. Dice, el Código Procesal Penal que se encontraba regulado a la fecha de los hechos y el juzgamiento habría prescrito el 27 de agosto del 2018, que es una fecha anterior a las fechas en que fueron emitidas las dos sentencias condenatorias. Una en 4 de septiembre del 2018 y la otra el 19 de marzo del 2021. Se había prescrito el 2018, en agosto, en septiembre ya había prescrito, en marzo del 2021, más todavía. Siendo así, se ha vulnerado el derecho a la debida motivación, al principio de prescripción de la acción penal, en vinculación al plazo razonable. Declarar fundada la demanda en parte en lo que concierne al derecho de debida motivación y ordenan que pidan otra sentencia, el juez penal, respetando estos criterios. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional hace mención a las casaciones del Santa, ¿no? A las casaciones del Santa. O sea, tenemos ahora que los jueces del interior están respetando las casaciones del Santa, ordinario más la mitad. La Corte Suprema no acepta y dice que hay que duplicar. Cuando es 6, la Corte Suprema dice que es 12. Cuando es 3, que son 4,5, la Corte Suprema dice que son 9. Y estamos en eso. Hay 3 posiciones. Y el Tribunal Constitucional que dice que hay que respetar las casaciones del Santa. Los jueces a nivel nacional. Yo como me dedico a la investigación académica, estoy atento que el juez saca, cómo saca una sentencia. Los jueces a nivel nacional, tanto en sentencias de primera instancia como en sede de apelación, vienen apartándose del acuerdo plenario 5 del 2023. CIJ 112, del 28 de noviembre del 2023, y del criterio asumido por la Corte Suprema en las últimas sentencias. Tenemos Lima, Trujillo, Cusco, Huancayo, Lima Norte, Arequipa, han sacado sentencias varias en este sentido. Para que vean ustedes cómo son de errado, ahí en la hojita les hemos puesto. Hay una ley que modifica el artículo 116 de la ley orgánica, ¿no es cierto? Son tan despistados los legisladores que dice, modifíquese el artículo 112. Ustedes leen el 112, son las funciones del Consejo Ejecutivo. Por eso es que hay un error. Y la Corte Suprema, cuando saca su acuerdo plenario 5 de 2023, le pone CIJ-112. ¿Por qué? Porque es el artículo 112 que modificó la ley. Pero en realidad no es 112, es 116. Todos los acuerdos plenarios son 116. Los jueces en Trujillo han sacado una sentencia diciendo más o menos lo siguiente. Señor, si nosotros dejamos de aplicar el precedente del Santa, que es obligatorio, y no las casaciones que no son precedentes, ni los acuerdos plenarios que no son precedentes, ni son sentencias, nos exponemos a que la ley de carrera judicial nos sancione con falta grave. Y falta grave puede ser una destitución también, ¿eh? Desacatar las disposiciones contenidas en reglamentos, acuerdos y resoluciones que dicta la Corte Suprema en materia jurisdiccional. El acuerdo plenario no es materia jurisdiccional. O también, de repente, un abogado malicioso, porque lo hemos condenado cuando había prescrito a su cliente, nos puede presentar una denuncia por prevaricato. 418 del Código Penal. El juez o el fiscal que dicta resolución o emite dictamen manifiestamente contrario al texto expreso y claro de la ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5. Bueno, este texto
un texto antiguo del Código Penal, porque hoy día ya tenemos claro los jueces, o los jueces que están en funciones, tienen claro que no existe texto expreso y claro de la ley. No hay, porque cualquier texto de la ley de repente se encuentra contradiciéndose con otro artículo del Código Penal o con otro tipo de Código Penal. O de repente con la Constitución. Entonces no hay un texto expreso y claro de la ley. Por ejemplo, la Constitución dice, el artículo 41, los funcionarios públicos que cometen delitos contra el Estado, que afecten el patrimonio del Estado, el plazo de prescripción se duplica, ¿no es cierto? Artículo 41. Cuando comienzan los juicios, las sentencias, pero cuando hay esos delitos, hay participantes que no son funcionarios, que son los extraneos. ¿A ellos también se les duplica? No, porque no son funcionarios. Ahí estaba claro. Pero ¿qué sucede si un juez dice una coima para sacar una sentencia? Lo descubren, lo procesan y lo condenan. ¿Se duplica ese plazo prescriptorio? Algunos decían que sí, porque es funcionario. ¿Pero qué dice la Constitución? Cuando los funcionarios intervengan en delitos que afecten el patrimonio del Estado, una coima no afecta el patrimonio del Estado. Entonces, la Corte Suprema sacó casaciones, precedentes vinculantes diciendo que no solamente cuando se afecta el patrimonio del Estado se duplica. O sea, la libraron los particulares, los extraneos, y cuando el delito no afecta el patrimonio del Estado. Pero esto no le ha caído bien a la gente y han comenzado a reclamar. Y este artículo 41 ha sido modificado nuevamente. La Constitución, en 2 votaciones, el Congreso lo ha modificado. Y lo publicaron en el diario oficial en agosto, el 17 de agosto, no, en agosto del 2017, se publicó la reforma constitucional. ¿Qué dice la nueva reforma? Dice, los funcionarios que cometan delito contra el patrimonio del Estado y los particulares que también cometan, aun cuando no afecten el patrimonio del Estado, se duplica el plazo prescriptivo. Ya está claro, ahora sí. Entonces ha habido un caso y los jueces dijeron, ¿lo aplicamos o no lo aplicamos? Eso han modificado la Constitución, no han modificado el Código Penal. El artículo 80 del Código Penal dice, se duplica cuando tal cosa. Pero eso el código, el artículo 80 no ha sido modificado hasta hoy día. Entonces, como no hay una norma de desarrollo constitucional en el área penal, no se debe aplicar. No lo han aplicado. Ha llegado en casación, primer caso de casación que llega por este artículo, la Sala Penal Permanente, ponente César San Martín, ha dicho, no, sí se aplica, porque es una norma autoaplicativa, que no necesita ley de desarrollo constitucional en el área penal. Aplica y por lo tanto, para particulares, afecten o no afecte el patrimonio, el plazo prescriptorio se duplica. Para terminar, señores, ¿cuál de los 2 criterios es el correcto? ¿El de las sentencias de casación de la Corte Suprema? O sea, los precedentes del SAN, la sentencia del Pleno del TC, o las últimas casaciones que está sacando la Suprema con el acuerdo plenario 5 del 2023. ¿Cuál? El 433, numeral 4 del Código Penal dice que el Pleno Casatorio Penal no es un nuevo acuerdo plenario. No es un acuerdo plenario. Pero un pleno casatorio no puede contradecir a una jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional. Ahí vamos a colisionar con el TC. Porque ¿de qué sirve que la Suprema saque una resolución y después de habeas corpus el tribunal se la va a declarar nula? Como el caso de Lidio Espinosa.
Bueno, este tema, el culpable de estos temas, en realidad no somos nosotros, es el sistema mismo, porque no nos forman para resolver estos casos. La justicia tiene que ser una justicia especializada, tiene que ser una área penal, área civil, área de repente laboral, ¿no? Pero a veces los recursos no dan. Yo me acuerdo cuando nosotros vinimos acá, éramos una única sala, veíamos, éramos todistas, constitucionalistas, civilistas, penalistas, laboralistas, de familia, de tutela, de menores, de todo era. Y eso en la práctica no funciona, no funciona. Hubo un caso bien famoso acá de Huancavelica, que yo en las clases en San Marcos, clase de posgrado, yo les hacía leer a los alumnos, le llevaba la sentencia. Se originó acá en Huancavelica. Ustedes lo deben conocer, el famoso caso de las 4 hojas de papel bond. De un asesor legal, creo que de la universidad, creo que fue, que cogió 4 hojas de papel bond, hizo un recurso y lo presentó. Pero como era papel membretado que se ve al sol o a la luz, tenía timbre de agua. Los abogados pues, pelean entre ellos y lo denunció pues, por peculado de uso. 4 hojas de papel. Efectivamente lo condenaron. Él también, ¿qué iba a hacer? Pues él tenía que decir que sí, él había cogido. Él estaba de acuerdo con la pena, pero no estaba de acuerdo con la inhabilitación. Ya no podía, pues, seguir ejerciendo como abogado. Y se puso apelación y la sala lo confirmó. Se va en... No, era un proceso sumario. Sí. Y se fue en recurso de nulidad. Fue en recurso de nulidad. Nosotros lo vimos en la calificación. Y el ponente dijo, no, acá 4 hojas de papel vamos a estar pues nosotros supremos pronunciando, ¿no? Lo rechacen. Otro dijo, no, más bien ahí es donde debemos pronunciar. Dieron paz. Y al momento de resolver, ¿qué resolvió la Corte Suprema? Que el derecho penal es la última ratio del derecho. Hay derecho administrativo sancionador, y que por lo tanto hay otras áreas que pueden corregir esa falta, pero no el penal. Al penal debe recurrirse. Y algo que a veces no leemos ya. Los principios del Código Penal. Uno de los principios, el cuarto creo que es, número romano, dice el principio de lesividad. ¿Qué lesividad le originó al Estado 4 hojas de papel bond? Más daño le ha hecho todo el gasto de todo el proceso, gastar en los jueces. La Corte Suprema dijo que como no se había respetado el principio de lesividad, esas sentencias deberían ser declaradas nulas y absolverlo. Lo absolvieron. Me parece que fue una decisión justa y sabia, ¿no? Y que para eso hay que interpretar, porque si con el código solamente o condenamos a todos o absolvemos a todos, y no es así. A veces también el código se presta para injusticia. A veces se condena al inocente y se absuelve al culpable, y eso no es así. Nuevamente ratifico mi agradecimiento, señor presidente de la Corte, por esta invitación a ustedes. Espero no haberles cansado en este diálogo y gracias por todo. Estoy a tu disposición. Invitamos al público si tiene alguna consulta, alguna pregunta, a fin de que puedan resolverla. ¿Sí? En primer lugar, dar mi saludo cordial a un gran magistrado y, aparte de ello, una gran persona y amigo a quien le dirige la palabra. Y el hecho asimismo de haber conformado sala con su persona varios años en esta ciudad capital de Huancavelica. Bienvenido, doctor Morales Barragués. Bien, lo que ha explicado realmente nos despierta bastante curiosidad referente a lo que es la prescripción. Y vamos a seguir, al parecer, todavía dando tumbos porque no nos ponemos de acuerdo hasta ahorita.
Y eso lo ha dicho usted mismo, porque hay un enfrentamiento del Tribunal Constitucional con las salas supremas referente a este tema. Bien, me voy a ir, yo básicamente acá, mi pregunta es referente a las 4 hojas de uso y papel de la universidad. Eso también ha sido materia de análisis en la misma universidad, mediante algunos temas que me tocó dictar, y se habló justamente de este papel, de estos papeles. Pero ahí no solo analizamos el principio de lesividad, sino también cuál es el bien jurídico tutelado, ¿no? Por ejemplo, en este caso se analizó y se vio que el bien jurídico tutelado era la correcta marcha de la Administración de Justicia, que es el delito contra la administración pública. Muy bien. Entonces, y el otro era el principio de proporcionalidad. Entonces se hizo el análisis correspondiente de esos 3 principios y se llegó a la conclusión pues, que realmente a veces los jueces por cosas mínimas, por ejemplo, cuando no se afecta el principio de la actividad, no se afecta el bien jurídico tutelado, en este caso, por ejemplo, 4 papeles, va a entorpecer la correcta marcha de la administración de la administración pública, indudablemente que no. Y también se discutió mucho sobre lo que es la proporcionalidad de la pena, porque incluso en ese caso de los 4 papeles, el imputado o sentenciado se sometió a la conclusión anticipada, aceptó el delito, aceptó, y lógicamente eso es lo que ameritaba verificar, digamos, cuál era la conducta del que aceptaba, y el hecho de aceptar ya significaba, según algunos abogados, señalaban el hecho que aceptar su delito ya configuraba por sí solo una sanción de por medio. Y por ahí salía otro que no hay autoinculpación, etcétera, para ello. Entonces, mi motivación va en eso, que necesariamente los jueces, a veces bueno, yo soy jubilado, ya, he tenido mucho cuidado, a veces tenía mucho cuidado, o siempre, digamos, viendo estos principios de lesividad, principio del bien jurídico tutelado y la proporcionalidad de la pena, que muchas veces se siguen olvidando al aplicar las penas en esta sede judicial. A otro punto voy, referente al precedente de obligatorio cumplimiento. Los precedentes de acuerdo de obligatorio cumplimiento muchas veces no se dan, ¿no? Generalmente los citan, pero solamente para efectos de castigo, pero nunca los citan para efectos de favorecer al reo. Entonces quisiera yo su ponencia, o perdón, su propuesta referente que al ser un precedente de obligatorio cumplimiento, debe aplicarse tanto para el que es declarar inocencia, o también para poner una pena, como acá me parece que la corriente solamente es aplicar un precedente vinculante solamente para impartir una pena condenatoria. Gracias. Me da pie para hablar algunos temas. Claro, no se puede ver porque es necesario la pregunta. Los jueces, cuando resuelven casos, tienen 2 tipos de casos: casos fáciles y los casos difíciles. Los casos fáciles no hay mayor debate, la cosa está clara, la ley, el hecho encaja perfectamente, no hay casos difíciles. Los casos difíciles, aquellos en que de repente cuando se integran colegiados, entonces ven las sentencias. 2 porque se condene y 1 porque se absuelva. La Suprema a veces se ha presentado eso.
Actualmente, ayer creo, hoy día ha habido una audiencia donde conté un vocal dirimente, porque 3 jueces supremos dicen que la fiscal que está investigada en este caso del escándalo Chibolín debe dictarle prisión preventiva. Debe ser con comparecencia. Los 3 jueces, San Martín, el doctor Sequeiros y otro doctor. Y las 2 juezas mujeres, pese a que son damas, dicen que la fiscal debe dictársele prisión preventiva. Mira, ya eso ya es un caso difícil de por sí. Señor, la regla es de que el vocal que ha escuchado el informe oral puede inclinarse por los 3 y acabó el problema. Ya pues, la ley así lo ha dicho, que con números se resuelve y así se resuelve. O de repente dice, se va con las damas, 3-3, tienen que llamar a otro, porque ya ese ya dirime para cualquiera de los dos. Son los casos difíciles. A mí me tocó resolver un caso difícil de esta señorita que le atribuían haber quitado la vida a su mamá. Estuvo implicada ella con su hermano, la vida a su mamá. Y a ella le decían Eva Bracamonte. Eva Bracamonte. Efectivamente, en primera instancia, el proceso sumario la condenaron a y va en recurso de nulidad. Y 2 jueces dicen que no, está mal condenada, deben absolverla. Y los otros 3 dicen que está bien la condena. Está bien, pero que en el mejor de los casos debe hacerse otro juicio. Llaman para dirimir. Entonces, ¿cuál era el efecto que yo encontré en los que decían que hay que hacer otro juicio? Ellos decían que hay que hacer otro juicio porque no se ha actuado como 10 pruebas. Dice, no se ha actuado esta prueba, esta prueba, esta prueba. Pero esa prueba no la había pedido el fiscal. ¿Cómo un juez va a pedir que se actúen pruebas si él no es fiscal? Pues es imparcial, no puede ofrecer pruebas. Algunos dirán, no, pero para hacer justicia, sí, pero el juez es juez, es como decirle a un árbitro, cobra el penal y patéalo, no puede. Yo me incliné porque se declare nulo. Yo no compartía la tesis de que actúen pruebas y mi voto era porque se le dé inmediata libertad a Eva Bracamonte. Pfeffer, creo que apellido. Salió libre la chica, salió libre después. Después de un año de que acabó el juicio, la absolvieron. Y a veces la cosa no es como la pinta la prensa, ¿no? Tienen que verse en realidad la prueba. Y esto de los casos difíciles aparece en el famoso caso Serena, que lo enseñan en las universidades. El caso Serena era una organización criminal que en Europa se había dedicado a secuestrar niños de comunidades indígenas, como por decir acá que llevan a una comunidad indígena y secuestren a una niñita de 3 años, que la llevan a Lima, pero ahí te lo habían llevado, creo, a una ciudad europea famosa. Y como era una organización criminal, tenían gente que hacía trámites para adopción. A esta niña la adoptaron. Ya cuando la niña tiene uso de razón, dice de que quiere conocer a sus padres naturales. Van a averiguar. Y los padres adoptivos no se oponen. Incluso ellos viajan con la niña al lugar. Cuando van, los padres que creían que su hija había muerto, que no sabían de ella, ya, qué alegría, ¿no? Pero no faltan ahí los asesores, abogados que le dijeron, la niña tiene que quedarse contigo, pero tú eres hija, padres naturales. ¿Cuál prima para el derecho? ¿El padre natural o el padre adoptivo? La corte, los jueces, después de primera instancia, dijo no, padre natural, que se quede ahí en la comunidad campesina. Abogados de los padres adoptivos decían, pero esa
allá está todas las comodidades, va a tener universidad, pues la van a traer. Va en apelación y el juez revoca y dice no, que se vaya con. Además dice, los padres que la adoptaron no sabían que era secuestrada, no sabían. Después incluso ellos han actuado siempre de buena fe, alegan la buena fe. Va a la Corte Suprema y la Corte Suprema se dividen, pero por mayoría acuerdan de que la niña debe irse con los padres adoptivos. ¿Por qué? Porque no hay que, los jueces no deben ver las pretensiones de los padres. O sea, del padre adoptivo y de los padres naturales. Y aparece la figura del interés superior del niño. ¿Qué vale? ¿El interés de los padres o el interés superior del niño? Y es un caso difícil, que la sentencia no dio en unanimidad y quedó así. Entonces, este caso de las 4 hojas de papel bond, que parece fácil, es un caso difícil. ¿Por qué? Porque si es difícil, ya en el caso difícil, ya tiene que uno consultar a lo que dicen los filósofos del derecho. ¿Qué dice Manuel Atienza? ¿Qué dice Robert Alexis? Cuando hay un conflicto entre reglas o entre leyes y cuando hay un conflicto entre principios. Este caso de las 4 hojas de papel bond no es un conflicto entre leyes. Que si entre leyes lo resuelven como lo resolvieron los jueces acá. Es un conflicto entre principios. El principio de la lesividad o derecho penal última ratio o el principio de la garantía de la administración de justicia. Y cuando hay conflicto de principios, ¿qué test tienen que hacer los jueces? No de ley mayor, ley menor, ley posterior, ley anterior, no. Tienen que aplicar el test de la ponderación. O sea, ¿cuál de estos 2 principios es más lesivo para el caso concreto? Y así se resuelve. Y así lo deben haber explicado en ese caso. Porque si él pone en la balanza cuál principio vale más, tiene que ver. Y así se resuelve. Hacer justicia. Hacer justicia, pero hacer justicia no es con las leyes o el código, ¿no? En este caso, por eso yo insisto en los sitios que voy a las universidades, que tienen que haber en la currícula el curso de metodología jurídica y argumentación jurídica o motivación jurídica. La metodología, ¿por qué? Porque es el método. Todas las cosas, yo me quedé admirado, me fui a una pasantía a Costa Rica y nos recibió, yo creía que era un magistrado el que nos recibía, pero sabía tantas cosas de los procesos de Costa Rica. Cuando le pregunto, ¿y usted ha estudiado Derecho? No, me dice, soy ingeniero industrial, pero aplico el conocimiento de la ingeniería industrial a los procesos. ¿Por qué? Porque todo en la vida es proceso. El nacimiento, el desarrollo de un ser humano es un proceso. Un partido de fútbol es un proceso. La elaboración de un vehículo es un proceso. Cómo se movilizan los carros en una ciudad es un proceso. Cómo resuelvo los embotellamientos, para eso están los ingenieros industriales. El ingeniero industrial le dice, este semáforo hay que ponerle más tiempo porque a tal hora hay más congestión. En tal 2 días por Navidad, una avenida hay que hacerla de doble sentido para que... Y yo manejo los procesos judiciales, así me dijo. Está mal eso de que, por ejemplo, hay 10 jueces y hay 1000 expedientes, 100 expedientes para cada juez. Eso no es así, me dice. Hay expedientes que son unas galletitas y otros expedientes que son tomos. Entonces, la repartija de los expedientes tiene que ser en base a la carga procesal, número de procesados, número de delitos. Todo. Eso no se hace. Que tenemos nosotros acá en el Poder Judicial, sigue trabajando. ¿Cuántos jueces hay? Carga para acá, carga para allá, y si ya no baja la carga, entonces no hay criterios
Para eso es la metodología jurídica. Y la argumentación es para ver la motivación. Motivación interna, motivación externa, si se da o no se da, los presupuestos. Y hay un sofisma, pues las resoluciones son nulas. O sea, eso debe enseñarse en las universidades. No código, no a leer código, sino enseñar a los alumnos que mañana van a ser abogados y pasados serán jueces, algunos serán fiscales, explicarán, ¿no? Un tema de elemental comprensión. Dice, la prisión preventiva es la última ratio en el proceso penal. Los fiscales en todos los procesos piden prisión preventiva, es una generalidad. Y hay jueces que dicen, para que no digan que soy corrupto, va también, dicto. No es así. El juez es una persona, conversaba con el señor presidente ahora, los que tentan el cargo de juez deben sentirse privilegiados, porque es una persona tan especial que decide la suerte de los bienes de las personas. Si hubiera pena de muerte, de la vida de las personas. Pero acá se decide la libertad de las personas. Es gente que debe saber derecho, debe tener un comportamiento ético, no ser corrupto. Tercero, ser humanitario. Hay jueces que aplican el principio de equidad. Por principio de equidad resuelve, ¿no? Y no se equivocan, ¿eh? Salomón, el más sabio, ¿no? Una madre decía, deme aunque sea la mitad, pero que quiero algo de mi hijo. La otra le dijo, se lo lleve la señora. La que no quería que lo maten era la madre, se la dio a ella. Esas cosas no enseñan en la universidad. Por razón, ¿no? Cuando hay esos conflictos entre leyes y principios, o conflicto entre principios, ahí se ven los jueces. Pero a ver, aunque no comparte de repente mi respuesta, pero esa es una posición que yo asumo y me ha ido bien en todos los casos. Mi trayectoria como magistrado me ha tocado. Yo resolví el caso de una chica que la descuartizaron y la llevaron en una maleta, en una barca y la tiraron al mar, de un norteamericano que había venido. Me tocó resolver el caso de la chica que acompañó al americano a tirar la maleta, el caso de la maleta. Los absolví, pues, por supuesto, a los dos. Porque el asesino ya estaba condenado y bien condenado, ¿no? Pero eso me ayuda, porque yo creo que hago justicia y lo que es más importante, mi conciencia tranquila. Y lo hablo con todo el mundo, lo cuento y me siento como el médico que se siente orgulloso de haber salvado una vida, yo me siento orgulloso de haber al menos hecho una decisión correcta, al margen de todo tipo de presión, eso sí nunca acepté, ¿no? Y gracias. Agradecemos. ¿Alguna pregunta más? Sí, otra. Para agradecer, maestro, su magistral exposición. Como parte de esta institución nos sentimos orgullosos. Su presencia enaltece, o su retorno enaltece a esta Corte Superior de Justicia de Huancavelica y nos enorgullece ciertamente todas las enseñanzas que brinda en su larga y proficua función de magistrado. Mi pregunta, doctor, es con relación al acuerdo plenario 5 de 2023, que se ha expedido en virtud de esta ley denominada Soto, porque ciertamente tiene también un trasfondo político, ¿no? Entonces, todo ello creo que está condensada en los fundamentos de este acuerdo plenario 5 de 2023. Es cierto, coincidimos con usted que los acuerdos plenarios no constituyen doctrina jurisprudencial, sino sirven de pautas metodológicas y hermenéuticas para la interpretación de las normas y uniformización de criterios también en la función jurisdiccional. Entonces, bueno, yo encuentro una contradicción en este acuerdo plenario en el sentido de que en el fundamento jurídico 27
insta a los jueces para inaplicar por su inconstitucionalidad a esta ley 31.751, ¿no? Sin embargo, en el extremo resolutivo, declaran como doctrina jurisprudencial, así lo señala, los otros fundamentos jurídicos, pero sin considerar el fundamento jurídico 27, en el cual prácticamente se emplaza a los magistrados para su inaplicación. Entonces, deja a la discrecionalidad de los órganos jurisdiccionales si han de aplicar o inaplicar. La pregunta, doctor, en sí es, quisiera saber cuál es su apreciación particular respecto de los fundamentos que precisamente ha concluido este acuerdo plenario, y que ciertamente es desproporcional, atenta contra el principio de la tutela judicial efectiva y el acceso también a una, como se denomina aquí, a una justicia o afectación al valor de la justicia material, ¿no? Por lo que usted ha expuesto, ciertamente su postura se condice más con el principio de legalidad que en algunos distritos judiciales está tomando cuerpo. Muchas gracias, doctor. Y siguiendo la motivación interna y la motivación externa. Ese acuerdo plenario es un acuerdo incongruente, porque el acuerdo se contradice a sí mismo. En el fundamento 27 dice que si la suspensión es un año, es desproporcional. Y por ser desproporcional es inconstitucional y los jueces no deben aplicarlo. O sea, estamos hablando a nivel de principio constitucional. Una ley que contraviene la Constitución por ser desproporcional. Y por lo tanto, los jueces no deben aplicarle control difuso. Pero al final, ¿qué dice? Entonces, rigen las reglas del Acuerdo Plenario 3 del 2012. O sea, si es inconstitucional, no rige ninguna regla. Es inconstitucional y es inconstitucional. Pero si primero dice que es inconstitucional y después dice que rigen las reglas y que hay que aplicar el Acuerdo Plenario 3 del 2012, pero las reglas del Acuerdo Plenario 3 del 2012 hay dos. La del precedente vinculante del SANTA y las que no son precedentes y que todos la han aplicado por muchos años. Entonces, esa incongruencia, por las contradicciones mismas, nos hacen ver de que es una decisión incoherente, ¿no? Incoherente. Ahora, cuando nosotros decimos que es inconstitucional y los políticos dieron esa ley para beneficiarse, ¿cuándo sería inconstitucional? Yo creo que los jueces deben aplicarlo. Vamos a suponer, el señor Soto, que tiene un proceso y presenta un escrito al juez penal y le dice, aplíquenme la ley, el juez no le puede aplicar. Dice. Ahí hay una inconstitucionalidad en esa ley, en su caso, porque la inconstitucional para caso concreto. Usted optó por esa ley sabiendo que lo iba a beneficiar. Y todos los que están procesados y que invocan esta ley no deben ser beneficiados con esta ley. Ahora, esto no es una creación nueva. Hay un juez norteamericano que ya murió, hubo un juez norteamericano, Ronald Working. Ronald Working escribe sobre derecho y escribe sobre justicia. Y un caso famoso que relata Ronald Working es el caso conocido como el caso Reis versus Elmer, creo que es. La Corte Suprema en Estados Unidos llega un caso a la Corte Suprema. ¿En qué consistía el caso? Que había un jovencito, un nieto llamado Elmer, que su abuelo le deja un testamento. Cuando él muera, todas las herencias, Estados Unidos lo permite, van a ser
Y pasan los años y el abuelo parece que tiene otra pareja. Entonces llega a los oídos de Elmer que el abuelo va a dejar sin efecto ese testamento. O sea, no lo va a dejar como heredero. Elmer contrata a un asesino y lo matan al abuelo antes de que cambie el testamento. Y según las reglas de Estados Unidos, él con el testamento tenía que heredar, porque no lo habían cambiado, no lo habían revocado. Y efectivamente cumple su pena, se va a la cárcel, cumple su pena, y él pide que le den la herencia. Los otros familiares del fallecido, del abuelo, van a juicio y se oponen. Y los jueces dicen que no, que la ley dice que tiene que heredar y así. La ley, pues la ley es la ley. Y llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema dice no. Él ha preparado todo, matando a su abuelo. ¿Qué justicia es eso? ¿Qué mensaje vamos a dar? Y sacan esa sentencia. Rey, perdón. Ahí está, ustedes ponen en internet caso Ronald Working, caso Rey versus Elmer, ahí sale. Y sacaron un principio. Nuevamente volvemos a los principios. No a la ley, porque la ley no lo regulaba. La ley decía que él tenía que heredar. El principio para desautorizarlo a heredar. Nadie puede enriquecerse a costa o beneficiarse a costa de su propio delito. Lo es heredar. Y eso se estudia en todas las cátedras universitarias, que es lo que usted dice, ¿no? Entonces, cuando toque el caso de esos congresistas que sacaron esa ley para beneficiarse o alguien que de repente apoyaron eso o están en casos de corrupción graves, crimen organizado, lavado de activos, pues los jueces pueden decir, en este caso no aplico esta ley, señor, y hago control, control difuso, control constitucional y sigo para adelante. Caso concreto, ¿recuerdan ustedes cuando hace años salió la ley de amnistía? La jueza no lo aplicó y siguió el juicio. Pese a que dieron una ley, no se aplicó. Y la Corte Interamericana ratificó la sentencia de la jueza del Perú. Y a partir de esa fecha, todos los procesos siguieron. Ese proceso de amnistía, ningún juez, en la ley de amnistía, ningún juez la aplicó. Y así hay varios en la historia del Perú. Bueno, espero haber contestado su inquietud. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, hemos llegado a la parte final de esta ponencia y el día de hoy, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, mediante resolución administrativa número 1326-2024, P-CSJHU-PJ, vistos el Plan de Gestión 2023-2024 de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, se resuelve, artículo primero, reconocer y felicitar al doctor segundo Baltasar Morales Parragués, ex juez supremo de la Sala Penal Permanente y de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, por su excelente participación presencial como ponente en el tema académico denominado Jurisprudencia de la Corte Suprema y Tribunal Constitucional sobre la prescripción de la acción penal, programado para el día jueves 21 de noviembre de 2024, a las 5:30 p.m. en instalaciones de la sede principal de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Documento firmado por el doctor René Edgar Espinosa Bendaño, presidente de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica. Invitamos al doctor René a fin de que pueda realizar la entrega de la resolución correspondiente al doctor. Doctor segundo Baltasar Morales Parragués, ex colega, pero siempre maestro, a todos los participantes presenciales y virtuales que nos acompañan.
Es para nosotros una inmensa alegría tener la presencia de usted en Huancavelica, y esta presencia tiene muchos méritos. Uno de ellos es que usted tomó la decisión de llevar a cabo esta conferencia presencial, porque normalmente cuando formulamos invitaciones aceptan de modo virtual por la distancia, y todos preguntan si hay aeropuerto, a qué altura, las comodidades. Y entonces es mucho más importante la presencia de usted en estas condiciones de manera presencial. Usted, y lo ha demostrado hoy día, es un libro abierto, es un estudioso del derecho procesal penal, y ese manejo no solamente normativo, jurisprudencial, sino también a nivel del análisis de casos, ¿no? Que normalmente mucho no lo escuchamos. Y usted ha hablado de un sinnúmero de casos que los ha analizado y otro tanto que usted mismo los ha resuelto. Deja usted hoy día una gran enseñanza, no solamente en el tema matriz que fue convocado, en tema de prescripción de la acción penal, sino colateralmente ha dado una peinada, una explicación sobre temas vinculados al derecho procesal penal, muy importantes. Estamos muy agradecidos con usted, y este es un mínimo reconocimiento a su don de gente, a su sencillez, a su conocimiento y a su participación, y como lo dijo el doctor Samaniego, a su retorno, a su regreso, que después de muchos años usted lo hace a Huancavelica, y como usted indicó humildemente, es donde usted inició sus conocimientos en tema procesal, en los juicios orales. Muchas gracias, doctor. Le hago entrega formal de la resolución de reconocimiento, doctor. Fuerte las palmas. Asimismo, el día de hoy tenemos una constancia otorgada al doctor Baltasar Morales Parragués por haber participado en calidad de ponente en la ponencia magistral gratuita denominada Jurisprudencia de la Corte Suprema y Tribunal Constitucional sobre la prescripción de la acción penal. Firma el doctor René Edgar Espinosa Avendaño. Y para culminar, también tenemos un presente que el doctor René Edgar Espinosa Avendaño va a hacer entrega. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer a todos los presentes. Verdaderamente, haga la emoción de amigos, de gente, trabajadores que creo que no eran ni estudiantes de Derecho y decidieron estudiar Derecho. Hoy día son abogados. Me da mucho gusto. Doctor Viña, que me lo encuentro después de muchos años también. Desearles éxitos en su vida profesional futura. Yo nunca pensé escribir sobre esto. Últimamente me puse a escribir. He escrito 2 libros, uno sobre la condena del absuelto de caso Elidio Espinosa, que ahí está en las librerías en palestra, y el otro que se llama La racionalidad en la prescripción de la acción penal. Voy a hacer una donación acá al señor presidente para que le entregue a algunos jueces y al público. Espero que pues, pueden adquirirlo. Como acá no hay librería jurídica, la editora me ha autorizado a traer algunos libros, afuera pueden adquirirlo. Muchas gracias, muy amables. Nuevamente un abrazo fraterno a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor. Ha sido un honor el día de hoy contar
compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos desde la Corte Superior de Justicia de Huancavelica. De igual manera, agradecemos a todos los que nos siguen virtualmente. Muchas gracias y tengan muy buenas noches. Hola, hola, hola.